vamos a comenzar con el tema área de un triángulo. El indicador Hola chicos, esta semana está dedicada a la elaboración de nuestro proyecto de vida. Para ello tenemos que sentarnos, hacer un análisis de lo que queremos para nuestra vida, cuáles son nuestros objetivos, pero antes tenemos que conocernos. Por eso es que la clase anterior trataba sobre cómo hacer un análisis FODA. Un análisis FODA de nuestra persona que nos va a ayudar a construir cuáles son esas estrategias necesarias para poder lograr nuestros planes y nuestros objetivos en la vida. Antes de hacer también nuestro plan de vida y de proyectarnos, debemos de, aparte de conocernos, también proyectarnos a escribir ese proyecto de vida. Cuando nosotros lo escribimos en papel, pues se hace como algo, un compromiso más tangible. Entonces, para poder estructurar este proyecto de vida, les voy a dejar algunas pautas que deben de tomar en cuenta. Para elaborar nuestro proyecto de vida, debemos entender que es hacerle gerencia a nuestra propia vida. Y lo primero que debes tener en cuenta es saber quién eres, identificando tus cualidades, tus defectos, ubicándonos en nuestra situación actual. Para ello, debes describir todo tu entorno en lo familiar, espiritual, social, económico. Partiendo de esto, definirás claramente cuáles serán los objetivos que quieres alcanzar. Estos objetivos deberán ser claros, precisos, medibles y alcanzables. Porque quien no sabe hacia dónde va, difícilmente llegará a su destino. Esos objetivos podrán ser graduarte, cambiar de país o viajar, adquirir o remodelar tu vivienda, o quizás crear tu propio negocio rentable. Ahora deberás hacer un diagnóstico y análisis para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para a partir de allí realizar la creación de posibles estrategias. Escribe la misión y la visión de tu proyecto. La misión es la actividad específica a desarrollar, el objeto de tu proyecto de vida. La visión es la proyección en un futuro, a corto, mediano o largo plazo de tu misión. Infórmate, investiga con expertos acerca de tu meta la cual deseas alcanzar.
Ponte en acción a llevar a cabo tu proyecto. Sé disciplinado y persevera. La disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Celebra tus logros y así te motivarás a conquistar tus próximos objetivos. Basado en esto, los invito a todos a que construyan su proyecto de vida y lo pongan en práctica. Vamos a comenzar con el tema área de un triángulo. El indicador de logro es que ustedes calculen con facilidad el área de triángulos donde les den dos ángulos y dos lados y el ángulo entre ellos o le den los tres lados. Ustedes ya conocen lo que es la fórmula del triángulo, ¿verdad? Que es base por altura dividido entre 2. Esa es una fórmula muy conocida, ¿verdad? Así la hemos practicado durante mucho tiempo. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, esto es fácil aplicarlo porque la base es uno de los catetos y la altura es otro de los catetos. Recordemos que la altura es la recta perpendicular que viene del vértice al lado opuesto. Entonces, aquí fácilmente yo podría calcular el área de este triángulo multiplicando 4 por 3, luego dividiéndolo entre 2, y eso me daría 6 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Que si mi triángulo no es rectángulo, pues no podría hacerlo tan fácilmente. No en todos los triángulos yo conozco su altura. Entonces, lo vamos a ver de una forma general. Aquí tenemos el triángulo ABC, donde A, B y C mayúscula representan sus vértices, sus ángulos, y A, B y C minúscula representan los lados. Aquí vamos a ver entonces que para poder calcular el área de este triángulo, yo necesito trazar la altura, que es la altura H, y el área sería la base A multiplicada por esa H dividida entre 2. Entonces, yo quiero determinar el valor de H y voy a recordar. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona a mí el lado opuesto de C con la hipotenusa? Pues el seno. Yo puedo decir el seno de C es igual a H sobre B. Si despejo a H, yo voy a tener aquí que este pasa a multiplicar y me queda B por el seno de C. Entonces, en esta fórmula original, yo voy a sustituir el equivalente de H y esta sería como una nueva expresión para poder calcular el área de este triángulo. Quiere decir que si yo conozco estos dos lados y el ángulo entre ellos, yo puedo aplicar esta fórmula para poder determinar el área de ese triángulo. Lo mismo sería si me dan los otros dos lados y el ángulo entre ellos, o los otros dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, estas tres expresiones equivalen lo mismo y representan el área de este triángulo. Como les había prometido anteriormente, íbamos a demostrar la ley del seno. Entonces, yo sé que esas tres expresiones anteriores son equivalentes y las puedo colocar de esta manera. Si multiplico todo esto por 2, me va a quedar esta expresión. Y si divido todo entre A, B y C para poder llevarlo a la forma de la ley del seno, tendría lo siguiente. Aquí simplificaría AB, aquí AC y aquí BC. Entonces me quedaría seno de C dividido entre C, seno de B dividido entre B y seno de A dividido entre A. Y esa es la ley del seno. Pero no siempre me van a dar a mí dos lados y el ángulo entre ellos. Yo podría también tener los tres lados. Y entonces aquí podría aplicar la fórmula de Herón, en donde yo primero tengo que calcular lo que es el semiperímetro. El perímetro es la suma de los tres lados y el semiperímetro es la mitad de ese perímetro. Por eso divido entre 2. Entonces la fórmula de Herón lo que hace es que saca la raíz de esa S, que es el semiperímetro, y la multiplica por, al semiperímetro le restamos un lado, luego al semiperímetro le restamos el otro lado y al semiperímetro le restamos el tercer lado. Luego lo metemos en la calculadora y va a darnos el valor del área de ese triángulo. Solo ocupo la raíz positiva porque estamos hablando de áreas de triángulos y esos pues son valores positivos. Veamos entonces un ejemplo. Me están dando el triángulo MNP, en donde yo conozco el segmento MN que vale 5, el segmento PN que vale
4 y el ángulo entre ellos que es 135. Entonces tengo que aplicar la primera fórmula que vimos, en donde multiplicaremos 5 por 4 por el seno de 135 y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, eso me da como resultado 5 raíz de 2 unidades cuadradas al meter esta operación en mi calculadora. Ya tenemos entonces el área de ese triángulo. Veamos otro ejemplo. El ejemplo número 2. Me piden determinar el área del triángulo ABC, en donde me dan los valores de los lados. Entonces tengo que aplicar la fórmula de Herón y para ello voy a calcular primero lo que es el semiperímetro, la suma de estos tres lados dividido entre 2 y eso me da 10. Lo meto eso en la fórmula y al final obtengo como resultado que esta área es de raíz de 300, que es lo mismo que decir 10 raíz de 3 unidades cuadradas. Veamos un problema de aplicación. Me está pidiendo que yo calcule el área total de todo este terreno. Aquí tengo el terreno A y el terreno B, que son triangulares. Lo voy a calcular por separado, pero luego tengo que hacer la sumatoria de ellos para encontrar el área total. En el terreno A, en mi análisis, observo que tengo un lado, tengo el ángulo que me dan, tengo el otro lado. Entonces, yo puedo aplicar la primera fórmula, que sería multiplicar estos dos por el seno de este ángulo, dividirlo entre 2. Y eso me da como resultado que este terreno mide 214.04 metros cuadrados. Ahora, para el otro terreno, hago el análisis, tengo los tres lados, entonces primero tendría que calcular el semiperímetro, que sería la sumatoria de los tres lados dividida entre 2, me da 34.5, y luego lo metería en la fórmula, que sería ese semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos el otro lado, por el semiperímetro menos el tercer lado. En la calculadora eso me da 186.8 metros cuadrados. El área total sería la sumatoria de estos dos, es decir, 400.84 metros cuadrados.